Si hablamos del Apple Watch, podríamos hablar del Apple Watch SE, del Apple Watch Series 9 y del Apple Watch Ultra 2, pero además podemos meter en la ecuación los Apple Watch con tecnología Wi-Fi o con tecnología LTE, pero inclusive podemos meter también en la ecuación los Apple Watch Series 9 de acero inoxidable con sus diversas modalidades de tamaño en todos los Apple Watch, por no hablar también de los colores, por lo cual podemos estar hablando de entre 7 y 12 modelos diferentes de Apple Watch. Y una vez más, la pregunta más repetida es: David, ¿qué Apple Watch me debo de comprar? Bien, para mí la pregunta es más que sencilla de responder, incluso más sencillo que cuando tenemos un iPhone, pero es que nuevamente se repite la variable y es: ¿qué tipo de uso haces del reloj o vas a hacer? Y sobre todo, ¿qué presupuesto manejas para la compra de tu nuevo Apple Watch? Y sí, este vídeo va a tener también capítulo de qué Apple Watch debería comprar según qué uso haga. Comprar o no comprar un Apple Watch de acero inoxidable. Comprar o no comprar un Apple Watch con tecnología LTE o por contra solo modelo Wi-Fi. Y sí, qué Apple Watch comprar en cuanto al tamaño se refiere. Pero bien, empecemos hablando por el más económico de todos, por el Apple Watch SE, un Apple Watch que parte de 279 € y que lo vas a encontrar en dos tamaños de caja, una caja con un diseño cuadrado que ya conoces comúnmente hablando del diseño del Apple Watch, una caja que puedes encontrar o puedes comprar, mejor dicho, en 40 milímetros o que puedes comprar en 44 milímetros. Es una pantalla Retina y además tiene una tasa de 1000 nits de brillo. Y aquí debo decirte que, vale, no vas a tener problema con los 1000 nits, es decir, en el exterior lo vas a ver bien, pero sí es cierto que cuando luego te hable de qué tiene el Series 9 o el Ultra 2, te vas a dar cuenta que hay una diferencia importante. Y sí, el Apple Watch SE tiene tres cosas que para mí son bastante importantes. Por un lado, tenemos una capacidad de poder mojar el Apple Watch sin ningún problema. De hecho, como Apple nos indica, pese a ser resistente a 50 metros, no está indicado para hacer, por ejemplo, submarinismo, pero sí vas a poder hacer deportes como por ejemplo la natación, ya bien sea en piscina o ya bien sea en el mar. No vas a tener ningún tipo de problema. También para mí es muy importante como deportista o no, es que al final tiene detección de accidentes y de caídas, y esto me parece brutal, porque al final el Apple Watch es un elemento de salud que sí puede salvar tu vida, y sí, el Apple Watch Series SE lo tiene. Y luego, obviamente, el tercer punto, que para mí es quizás el más importante de cualquier smartwatch, es que efectivamente mida la frecuencia cardíaca, y además este Apple Watch SE ya viene con la posibilidad de que te notifique o te alerte cuando tengas una frecuencia cardíaca muy alta o muy baja, y por ejemplo si la tienes muy alta va a detectar si estás o no estás realizando deporte y va a jugar con todos esos factores para darte una alerta de seguridad o de salud. Y luego algunas cosas importantes, ya viene con un chip S8, un chip que es casi el último modelo que hay en el mercado y que te va a permitir hacer lo que quieras con una muy buena fluidez en tu Apple Watch, y además viene con una autonomía, que esto tiene también mucho que ver el chip, de 18 horas. Y es verdad que puede parecer justo y puede llegar a serlo en algún caso, pero es una autonomía para que te pueda durar perfectamente un día normal de uso sin demasiado problema. Y eso sí, el Apple Watch SE solo lo puedes comprar en tres colores, pero siempre con el acabado de aluminio, y lo que sí que puedes hacer es configurarlo con la opción de conectividad LTE, es decir, que no sea solo Wi-Fi, sino que sea celular más Wi-Fi. Pero como te decía, de eso te hablaré más adelante en este mismo vídeo. Pero bueno, a nivel de precio, para que te ubiques, tenemos 40 milímetros 279 €, 44 milímetros 309 € y si configuramos ambos modelos pero con conexión LTE, tendríamos 329 € para las 40 pulgadas, sí, he dicho pulgadas, pero es un error, 40 milímetros, y 359 para los 44 milímetros de pantalla con conectividad LTE. Y luego vendría la posibilidad de comprar o bien un Apple Watch Series 9 o bien las
posibilidad de comprar un Ultra 2. Vamos a centrarnos especialmente en las diferencias de forma escalonada, es decir, qué lleva por ejemplo el Series 9 que el SE no lleva. Bien, para empezar, a nivel de diseño es exactamente igual cuando hablamos del Apple Watch Series 9 que del Apple Watch SE. Eso sí, en el caso del Series 9 la pantalla gana 1 milímetro de tamaño en cualquiera de los dos modelos, es decir, pasamos a tener 41 milímetros de pantalla o 45 milímetros de pantalla. Algo muy importante que también podríamos catalogarlo como algo de diseño es que los Apple Watch Series 9 ya llevan la función de pantalla siempre encendida, y esto es algo que a mí personalmente me encanta porque al final un reloj también cumple con una parte no solo funcional sino también con una parte estética, y poder configurar las esferas para que, bueno, se vean cuando alces la mano o directamente también se quede iluminada pero a una tasa de refresco más bajita la pantalla mostrando cierta información de la esfera que tienes configurada, me parece que es algo muy visual y que te puede ayudar a combinar muy bien según el outfit de ropa que lleves ese día. Y sí, algo increíble de la pantalla del Series 9 es que duplica, y has escuchado bien, duplica los nits de la pantalla, es decir, ahora tenemos 2000 nits de pico de brillo en la pantalla del Watch Series 9. Y también algo que ha llegado de nuevas en este Series 9, que también tendrá el Ultra 2, es que ahora tenemos la función del doble toque, la función de hacer como una especie de pellizco con la mano y otorgar a ese gesto una acción dentro del Apple Watch. Por ejemplo, descolgar una llamada, por ejemplo, activar un temporizador, parar ese temporizador, ejecutar una fotografía que tengas mediante el control de la cámara del iPhone con tu Apple Watch, en fin, puedes hacer ciertas funciones que son muy útiles. A nivel de chip, el Series 9 ya viene directamente con el chip S9, que además, entre otras cosas, ya sabes, vas a poder hacer lo que quieras igualmente, pero sí que vamos a tener ahora una autonomía de 18 horas de batería. Y para concluir la parte de diseño, por así decirlo, del Apple Watch Series 9, tienes que conocer que en este caso sí lo puedes configurar en acero inoxidable y vas a tener por tanto un abanico de hasta 8 posibilidades de caja en cuanto al color se refiere. Tenemos 3 para el acero inoxidable y 5 para el acabado en aluminio. Pero para mí lo más importante en cuanto a diferencias que sí lleva el Series 9 y no el SE es que el Series 9 viene, vamos a decir, con 3 cosas, pero 2 son muy importantes. Por un lado, tenemos que el Apple Watch Series 9 ya lleva el medidor de oxígeno en sangre, y esto, para aquellos que hagáis un poco más de deporte o simplemente para tener un valor de salud muy importante, por ejemplo, cuando estás enfermo, como pudimos vivir hace unos años con la COVID-19, el valor de oxígeno en sangre es muy importante y el Series 9 es capaz de medirlo de una forma obviamente no invasiva. Y luego tenemos la posibilidad, como segundo valor diferencial importante, de ejecutar un electrocardiograma con tu Apple Watch Series 9. Y ese tercer elemento importante, pero quizás no tanto, es que el Apple Watch Series 9 ya incluye los nuevos sensores de temperatura. ¿Y quiere decir eso, David, que puedo saber qué temperatura corporal tengo en cualquier momento? No. Hoy por hoy lo que hace el sensor de temperatura del Apple Watch Series 9 es darnos la variación de temperatura mientras dormimos, y esto es un valor que nos puede otorgar información acerca de nuestro estado de salud y de si estamos o no estamos enfermos y si por la noche hemos sufrido variación de temperatura. Y por cierto, estos valores se utilizan también para el control del ciclo menstrual, ya que puede ser un indicador de que en este caso las chicas puedan estar en el periodo de ovulación, y eso es algo que nos puede ayudar a complementar aún más cuando hablamos de salud en una Watch Series 9, y que puede ser un valor también diferencial a la hora de decidir qué Apple Watch comprar, si uno u otro. A nivel de precio es muy importante que sepas que existe una diferencia muy alta, pero sobre todo cuando hablamos de los aceros inoxidables. Es decir, si hablamos de las cajas de aluminio de 41 milímetros y 45, tienen un precio de 449 euros de partida y 479 euros respectivamente, mientras que si metemos en la ecuación el acero inoxidable hablaríamos de 799 euros para los 41 milímetros y para los 45 milímetros 849 euros. Insisto, te hablaré dentro de un poquito
del acero inoxidable. Y bien, pasamos al tercero de la familia, el nuevo Apple Watch Ultra 2. Un Apple Watch que sinceramente una de las cosas que destaca es que tiene un diseño completamente nuevo. Tenemos una caja que está fabricado en un material de titanio y un cristal plano que está fabricado en zafiro, que siendo un cristal plano de zafiro más una caja de titanio hace que sea un Apple Watch especialmente resistente y especialmente duro cuando hablamos de sus materiales. Además de esta pantalla hay algo muy importante y es que tiene 3000 nits de brillo, es decir, triplica la cantidad de brillo que tiene, por ejemplo, el Apple Watch SE y duplica la cantidad de brillo que tiene el Series 9. Una cosa que vas a agradecer muchísimo, sobre todo cuando practicas deporte o sencillamente cuando estás en el exterior. Y por cierto, algo muy novedoso que no le pasa a nadie desapercibido del diseño es que viene con un nuevo botón de acción que viene con una especie de color naranja y que te permite configurarlo para lo que quieras. Ya sabéis que yo lo tengo configurado con un temporizador de 1 minuto o incluso a veces lo configuro con un temporizador de 1 minuto y medio para poder entrenar y hacer las series en el gimnasio. Pero en cualquier caso es un botón de acción que puedes configurar para lo que quieras. Algo novedoso que lleva también este Apple Watch es que viene ya directamente también con una sirena que te va a permitir, digamos, ponerla en marcha en ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando te caes, que se activa de hecho automáticamente si tú no lo paras, o activarla manualmente si ves que estás en una zona de peligro. Automáticamente puedes activar esta sirena para que aquella persona que vaya a buscarte o los servicios de emergencia te puedan localizar con mayor certeza. Y sí, lleva una novedad importantísima a la hora de la resistencia y sobre todo la resistencia acuática, y es que en este caso soporta llegar a tener una profundidad de 100 metros, pero esto es importante, está pensado para no trabajar frecuentemente a más de 40 metros, es decir, puede trabajar como reloj de buceo a 40 metros de profundidad. De hecho, viene con una aplicación que se instala automáticamente y con la que vas a poder utilizar tu Apple Watch Ultra 2 como un Apple Watch o como un ordenador de buceo. Algo también muy interesante para los que sois aficionados al buceo, porque te permite controlar la temperatura que tiene el agua, así como con exactitud la profundidad a la que estás sumergido. A nivel de GPS tiene una novedad y es que trabaja con doble frecuencia, la L1 y L5. No me preguntes qué significa, pero es mucho más preciso a nivel de GPS. Y algo muy importante del Apple Watch Ultra es que directamente este reloj tiene ya LTE, es decir, no es configurable y te viene directamente con tecnología LTE. Y por cierto, un dato muy importante que no se me puede olvidar, no te lo he mencionado, y es que su pantalla es de 49 milímetros, pero es que el hecho de que tenga un tamaño mayor este Apple Watch hace que su batería también sea de un mayor tamaño, y ahora sí tenemos una autonomía que es de 36 horas, lo cual te puedo decir que si haces un uso normal del Apple Watch, como podría ser hacer todos los días deporte, monitorizar el sueño, notificaciones o bueno, pues este tipo de usos normales y cotidianos, podríamos estar hablando de que puedes estirar la batería del Apple Watch hasta 2 días, 2 días y medio. No obstante, David, ¿el Watch Ultra no estaba pensado para ultradeportistas? Eso es poca autonomía, ¿no? Bien, también te voy a hablar de eso ahora cuando te hable de para qué cada Apple Watch. Empecemos a resolver dudas. La primera, ¿vale o no vale la pena comprar un Apple Watch con tecnología LTE? Mira, aquí yo soy muy drástico y muy claro. Tener la tecnología LTE está bien, pero tienes que saber que para poder tener, digamos, cobertura en tu iPhone y de forma independiente también en tu Apple Watch, vas a tener que contratar un servicio que se llama multisim, es decir, que un mismo número y una misma SIM tenga también 2 dispositivos, como podría ser el Apple Watch y un iPhone. Y eso es un servicio que generalmente en este momento en casi todas las compañías es de pago. Por tanto, creo que tener un Apple Watch con LTE es algo que puede estar muy bien, pero está bien para aquellas personas que sí o sí os gusta salir de casa a hacer deporte sin vuestro iPhone. Veas el caso de corredores, ciclistas, nadadores, etc. Por ejemplo, en este último caso, cuando hablamos de nadar, puede ser muy interesante porque te puedes ir a nadar, por ejemplo, a la playa y puedes olvidar o dejar tu iPhone en el coche o allá donde lo quieras dejar y vas a estar totalmente conectado gracias a tu Apple Watch. Ahora bien, si eres una persona que incluso cuando sale a correr o cuando sale en bicicleta o cuando se va al gimnasio o cualquier otra situación de deporte común o cotidiana, pero siempre lleva encima su iPhone,
En ese caso, de verdad, no inviertas en tener un Apple Watch con tecnología LTE porque sinceramente no vale la pena y vas a estar pagando un servicio que posiblemente no utilices. Pero insisto, esto es algo muy personal y yo lo que os digo es que toméis la decisión teniendo en cuenta este punto que os acabo de explicar para comprar con LTE o comprar sin LTE. Y bien, pasemos a hablar de comprar o no comprar un Apple Watch, en este caso el Series 9 con acero inoxidable o por contra con aluminio. Mira, te voy a ser totalmente sincero, cuando hablamos del acero inoxidable, que sí, es un material más resistente y también más bonito, por qué no decirlo, que el aluminio, estaríamos hablando de invertir 699 € en el modelo de 41 milímetros, o si hablamos del modelo de 45 milímetros estaríamos hablando de invertir 849 €. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, por ejemplo, si coges la versión de 45 milímetros, es decir, 849 € y le sumas a esa ecuación tan solo 50 € más, estaríamos hablando de que tendrías el Apple Watch Ultra 2. Y es más, incluso si eligieses la versión 41 milímetros en acero inoxidable, que estaríamos hablando de 799 €, por 100 € más tienes un Apple Watch Ultra 2. Es decir, que por poco más tienes un Apple Watch Ultra 2 que vale. Quizás, dependiendo del gusto, porque esto es subjetivo, no sea tan bonito como un Series 9 de acero inoxidable, pero por contra vas a tener una mayor autonomía, una pantalla más brillante, una pantalla más grande, una capacidad mayor de sumergir el reloj en profundidad y, por supuesto, una batería que, bueno, pues es en este caso el doble que la del Apple Watch Series 9. Por tanto, sinceramente, yo creo que es más conveniente dar el salto, si te estás planteando el acero inoxidable, dar el salto directamente a un Apple Watch Ultra que no el de acero inoxidable. No obstante, como es algo subjetivo, si es que te gusta ese acabado, adelante y compra un Apple Watch Series 9 en acero inoxidable. Y nos queda también una ecuación que resolver antes de saber para quién es cada Apple Watch, y eso es el tamaño. Mira, cuando hablábamos del SE te lo decía 40 o 44, cuando hablamos del Series 9 41 o 45, y cuando hablamos del Ultra solamente tenemos un tamaño que es el de 49 milímetros. Mira, al final te voy a ser totalmente sincero con lo que yo pienso acerca de los tamaños de los Apple Watch. Yo no me gusta para nada el tamaño pequeño de cualquiera de los modelos, en el sentido de que al final se convierte en un reloj pequeñito y, dependiendo del tamaño de tus dedos, puede ser incluso un poco incómodo a la hora de toquetear. Parece que no, pero por ejemplo esas 4 o 5 pulgadas de más que tenemos en cada uno de los modelos sí que se agradecen a la hora de, uno, ver el contenido en el reloj de una manera mucho más cómoda, pero sobre todo de interactuar con ese contenido de una manera más sencilla. Por tanto, yo creo que sí vale mucho la pena adquirir siempre el modelo grande, es decir, si hablamos del SE, el de 44, 45 milímetros si hablamos del Series 9, o el único tamaño de 49, que ya es muy grande, del Ultra 2. Ahora bien, David, ¿quiere decir eso que no vale la pena comprar el de 40 o 41 milímetros si hablamos del SE o del Series 9? No, yo no he dicho eso. ¿Qué casos pueden ser útiles tener un tamaño más pequeño de reloj, como puede ser el de 40 o el de 41 milímetros? Pues bien, creo que es ideal para aquellas personas que tenéis la muñeca un poquito más pequeña. Bueno, lo de un poquito más pequeña es subjetivo también. Me quiero referir a que si vuestro tamaño de muñeca es relativamente pequeña, es decir, que un Apple Watch muy grande va a quedar como si fuera un monstruo encima de la muñeca, en ese caso, obviamente, ir directamente a por el pequeño de cada uno de los Apple Watch, o bien el de 40 o bien el de 41 milímetros, dependiendo si es SE o Series 9. Pero como norma general te insistiría en ver siempre al tamaño grande, salvo estas excepciones de estas personas que tenéis la muñeca quizá no muy grande y que por tanto un Apple Watch un poco más grande quedaría como un poco vasto visualmente hablando en la muñeca. Y bien, vamos a hablar de para quién es cada uno de los Apple Watch. ¿Quién debería de comprar un Apple Watch SE? Pues bien, para mí un Series SE debe de comprarlo una persona que tenga un presupuesto sumamente limitado y que no vaya a realizar ciertas funciones demasiado avanzadas de deporte, especialmente pensando también por la autonomía.
Es decir, si eres una persona que quiere invertir poco en el reloj o que incluso puede ser tu primer reloj y sobre todo que al final no vas a hacer mucho más allá de ir al gimnasio, una pequeña clase de pilates, una clase de spinning, una clase de aeróbic, un partido de fútbol, un partido de básquet, este tipo de, bueno, pues deportes en los que al final vas, entrenas durante una hora, vuelves a casa y puedes tener la posibilidad incluso de cargarlo si es que has monitorizado también la noche anterior el sueño y por tanto, bueno, puede que no llegues al final del día con la autonomía de esas 10 horas de batería. Entonces creo que para esas personas el Apple Watch Series SE es perfecto. Y bien, ¿para quién sería el Apple Watch Series 9? Pues para mí es el Apple Watch que por defecto yo recomendaría a la inmensa mayoría de usuarios. ¿Por qué hago esta recomendación? Porque al final también tienes que tener en cuenta que el Apple Watch Series 9 no está pensado para aquel que tenga un S8 o un Series 7 y quiera renovarlo, sino que está pensado para una persona que o bien viene ya, por ejemplo, de un Series 4, pero que la batería está algo deteriorada por el uso, o para personas que directamente no tienen un Apple Watch. Y por tanto, si eres una persona que te gusta monitorizar el sueño, si eres una persona que realiza una actividad de en torno a hora y media al día, si eres una persona que en determinadas ocasiones puedes llegar a nadar directamente con tu Apple Watch, si eres una persona que tampoco tiene un excesivo límite en cuanto al presupuesto se refiere, sin lugar a dudas el Apple Watch Series 9 es ideal porque también tenemos una pantalla que es mayor, es decir, podemos llegar a las 45 milímetros y también tenemos en esa pantalla más cantidad de nits, 2000 nits de brillo, lo cual sinceramente para hacer actividades de deporte exterior los 2000 nits son más que suficientes y son mucho más cómodos de visualizar que los 1000 del SE. Por tanto, creo que en este caso para todo ese tipo de personas, sin lugar a dudas, el Series 9 es vuestro Apple Watch por defecto. Y bien, ¿para quién es el Apple Watch Ultra 2? Pues mira, te voy a ser totalmente sincero. Para mí, el Apple Watch Ultra 2 sí es verdad que nació pensado en personas que hacen deporte de condiciones extremas. Bueno, este tipo de deportes en los que vas a someter el Apple Watch a una fatiga mayor. Fatiga tanto a nivel de uso por el tema de la batería, como incluso a condiciones de uso como podría ser, bueno, pues un golpe, temperaturas, lluvia, barro, tierra, en fin, una serie de circunstancias que puede hacer que se deteriorase físicamente hablando el Apple Watch. Pues bien, el Ultra, gracias a, como os decía, cristal plano de zafiro sumado a una caja de titanio, es ultra resistente y para estas personas está perfectamente indicado. Y de hecho, así nació, porque también a nivel de autonomía es el que mayor autonomía tiene, con 36 horas de autonomía que las puedes llegar a duplicar si lo ponemos en modo de ahorro de batería. Por tanto, creo que es un Apple Watch muy bien pensado para estas personas que hacen deporte un paso más allá del hecho de ir al gimnasio durante una hora. Y esa es la teoría con la que nació el Apple Watch Ultra. Pero he de decirte que si eres una persona que no tiene problema de presupuesto, si eres una persona que incluso se estaba planteando, como te mencionaba, un Apple Watch Series 9 pero de acero inoxidable, o si eres una persona que sinceramente aprecias tener un nuevo diseño en el Apple Watch sumado a una muy buena resistencia y mayor que ninguna de ningún otro reloj actualmente, por no hablar de tener ese botón de acción con esa pantalla más grande y todavía más brillante si cabe, pues sinceramente es también un Apple Watch ideal. No obstante, debo decírtelo, creo que si lo que te interesa es ajustar lo máximo posible la relación calidad-precio del reloj, el Series 9 es el ideal. Pero si eres una persona que no tiene ese problema de presupuesto y que te gusta cualquiera de las bondades de las que te acabo de hablar del Apple Watch Ultra, es un reloj que vas a agradecer tener puesto en tu muñeca por todo lo que te he contado, porque sí, vale la pena y sí, se nota bastante el salto a un Apple Watch Ultra. Espero haberte podido aclarar sobre todo esa gran duda de qué Apple Watch comprar. Y recuerda que es fundamental meter siempre en la ecuación qué haces con el Apple Watch, qué presupuesto tienes, qué tamaño te quedaría ideal y sobre todo también qué tipo de material estás dispuesto a tener en cuanto al Apple Watch se refiere. Acero inoxidable, titanio o aluminio. Y ahora sí, antes de irme, te recuerdo que tienes acceso a la comunidad VIP de Hero Hero que tienes en la descripción, donde todos los meses hacemos algún regalo y donde además también tienes acceso a wallpapers, vídeos exclusivos, podcasts exclusivos y un montón de contenido totalmente exclusivo, como por ejemplo mis presets de edición de fotografía, en los que simplemente por estar unido a Hero Hero directamente puedes acceder a todo ese contenido. Y dicho eso, te dejo por aquí
un vídeo acerca de qué iPhone comprar y otro vídeo por aquí de cómo ha sido mi experiencia a día de hoy con el Apple Watch Ultra. Y ahora sí, yo me despido y tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!